Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey. Y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República y en ultramar, en la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy, viernes 21 de junio del año 2002, les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a la que somos acreedores. Les habla Leopoldo Payatanita, y para llevar adelante este programa contamos con la ayuda y colaboración de nuestro amigo, el licenciado Roger Lorano Piña. Bueno, Roger. Muy buenos días, Leopoldo. Buenos días. Buenos días con reelección. Con reelección. Vamos a continuar a introducir los temas de nuestra agenda nacional en el día de hoy, a ser desarrollado y analizado por nosotros. En los temas previos tenemos la reelección, precisamente, arquitecto. Senado da un paso hacia la reforma a la Constitución. El presidente del PRD, Atuey Camps, dice que la decisión irrespeta a Peña Gómez y también dañará al gobierno y al Partido Revolucionario Dominicano. El Partido Revolucionario Dominicano publica una carta del licenciado Leoncio Ramos que le dirigiera al general Horacio Vázquez cuando aquella ocasión que se planteó la reelección de general Vázquez. Y también tenemos que fuera del país se llevó a cabo una iniciativa en Galicia, particularmente en España, para invocar a los santos para que el presidente Mejía sea reelecto. Bueno, ¿Qué les parece? Dice ahora el presidente del PRD, Atuey Camps, que esa actitud eleccionista que campea por sus fueros en el Senado de la República, en los PRDistas y en los aliados al PRD, ahora todos aparentemente convertidos al PPHismo. Yo tengo una opinión de lo que está sucediendo. No puedo decir que está sustentada en el conocimiento directo de los hechos. Yo no mantengo comunicación con los dirigentes del PRD, muchos de ellos fueron mis amigos durante muchos años, pero nos ha alejado la política y por tanto no puedo decir que esto es el resultado de alguna información que yo haya recibido, pero estoy percibiendo que hay un proyecto de apoderamiento del PRD por parte de una nueva organización que se llama PPH, que eso se ha puesto en evidencia en las elecciones pasadas, donde candidatos del PRD, candidatos, digamos, de una larga tradición PRDista, fueron desplazados en las candidaturas por candidatos del PPH, que son los candidatos eleccionistas. De modo que se está librando una doble batalla. ¿Por qué? Porque en el Senado de la República se está tratando de quitar de en medio los obstáculos institucionales. Ya le hemos advertido que no hacen nada con eso porque no pueden favorecer retroactivamente a Hipólito Mejía con la eliminación de la prohibición de la reelección. No pueden cambiar el principio jurídico, pueden cambiar la Constitución de la República, no pueden cambiar el principio jurídico que dice que está prohibida la retroactividad de la ley. Y si se meten a cambiar la Constitución de la República, en esa parte les vaticino que van a meter a este país en un derrotero que solamente se puede entender si vemos hacia atrás, hacia la historia no tan lejana de este país, cuando surgió la dictadura de Trujillo en el año 1930. Precisamente para recordarle un poco las circunstancias
a alguna gente que parece que no saben la historia, no la quieren saber o la quieren desconocer, es que Atuay de Camps ha mandado a publicar la carta que le dirigiera el licenciado Leoncio Ramos a Horacio Vázquez. Al presidente, que en la actualidad, a la sazón era el presidente, Sí, ¿no? el general Buscando Horacio una Vázquez. repostulación con una modificación constitucional. Esto tiene fecha 31 de agosto de 1928. Y yo les recomiendo a todos los dominicanos que se lean esta carta. Y de verdad que leyéndola, uno no puede menos que admirar la integridad de este señor, que fue durante muchos años juez de la Suprema Corte de la dictadura de Trujillo. Oigan bien, ¿eh? Y los conocí porque no lo traté. Era una persona mayor y yo era un muchacho. Incluso sus hijos eran mayores que yo, tanto Emmanuel como Wellington, que es el más joven, todavía me lleva un par de años a mí. Pero vivió toda la vida ahí en Gascue, en la Rosa Duarte, esquina Caonao. Y vivió de sus ingresos como juez de la Suprema Corte de Justicia. Dejó una tradición de hombre serio en este país. Y hay que lamentar, por lo menos yo lo lamento, que uno de sus hijos, que específicamente se llama Wellington Ramos, que ha tenido un rol clave en el apoderamiento que se le ha permitido al capital extranjero, de eso que hoy se está evidenciando como un fraude a la nación, que es la capitalización de la empresa pública, no haya bebido, no haya brevado en estos principios de su padre. Porque oigan lo que dice en este párrafo el licenciado Leoncio Ramos al general Horacio Vázquez. Vuestra continuación en el poder, no lo dudo, me habría producido satisfacciones y bienes materiales que con ninguna otra situación habría alcanzado. Él era bracista. ¿No? Y además dice él en otra parte que Horacio Vázquez lo trató como un hijo. Pero yo quiero hacer el sacrificio de esas ventajas o esperanzas, si es que con ello alcanzo a tocar con mis palabras a vuestro nunca desmentido patriotismo. No me mueven pues en este caso ni el odio, ni la ambición, ni ninguna otra baja pasión. Interpreto la culta voz de mi conciencia y cumplo con este deber que la moral y los principios me han impuesto, aunque escupa furiosa mi rostro la turba que postrada tenéis a los pies. Yo creo que no habría que ponerle ni quitarle nada Cortesanos. para dedicarle ese mismo párrafo al amigo presidente Hipólito Mejía Domínguez. Hipólito, léete esta carta y quita de tu lado a esos lambones, como tú les dices, porque esa corte que viajó contigo a España y que se fue ahí a rezarle a este santo, como dice hoy la prensa, para que tú aceptes. Oigan esto. En Galicia invocan a santos para que Mejía sea reelecto, dice el título, ¿no? Pero en el cuerpo de la información dice: a pasos lentos, parsimoniosos, el presidente Mejía llegó al pie del ángel, como le indica la tradición, golpeó 3 veces con su frente la efigie angelical y elevó una plegaria que se quedó para sus adentros. No obstante, los funcionarios que le seguían, encabezados por el secretario de Agricultura, Eligio Jaque, el mismo que fue allá al Congreso Nacional a instar a los legisladores a que modificaran la Constitución de la República. El director de prensa de la presidencia, Luis González Fabra, otro que estaba en ese asunto, hicieron sus plegarias en voz alta. Y oigan cuál fue la plegaria. Dios, haz que el apóstol Santiago de Compostela ilumine al presidente Hipólito Mejía para que acepte su repostulación para un nuevo periodo en el 2004. Es decir, ellos están dando por sentado que el presidente no quiere aceptar la repostulación, pero ellos se le quieren dejar caer encima
a Hipólito Mejía la voluntad de Dios para que él cambie lo que ellos dicen en esa oración, que es la actitud del presidente. Yo le quiero decir a Hipólito Mejía que nadie va a creer en este país que él no quiere la repostulación hasta que él no destituya a toda esta gente. Mientras él esté viajando con esto, a quienes él llama lambones y nosotros le llamamos los cortesanos, que siempre han existido alrededor del poder en la República Dominicana, nadie en este país va a creer que él no está detrás de todo esto. Y eso socava su autoridad moral en una presidencia que tiene muchos problemas por delante, muchos heredados de la gestión anterior y de mucho más atrás, pero muchos creados en esta misma gestión y otros que están en agenda ahí para crearlo, como la privatización del agua potable. Eso es un crimen, es un atentado contra la condición de vida de los dominicanos, que no se le puede atribuir ahora a ningún otro gobierno, porque es este gobierno que lo está intentando. Entonces, presidente, yo no le puedo agregar nada a lo que le dijo Leoncio Ramos a Horacio Vázquez en la relación que ellos tenían y que nosotros por lo menos hemos tenido. Le habla a su amigo. Léase la carta de Leoncio Ramos a Horacio Vázquez, presidente. Léase esa carta. Así es, el licenciado Leoncio Ramos cita el por qué él se atreve a pedirle a su amigo, el presidente Horacio Vázquez, que no intente de nuevo la asunción del poder, que no vaya a la reelección. Y cita los hechos históricos en que se apoya sus argumentos. No, pero muy válido. En el caso de Horacio Vázquez no era la reelección, sino la prolongación. La prolongación del periodo, sí, por 2 años. Del poder, porque él, usando un sofisma jurídico, se apareció con que no le estaba prohibido a él un periodo de 6 años, ¿verdad? Entonces, ese es un punto donde surgieron entonces las voces de autoridad jurídica, como es el caso de Leoncio Ramos, sí, que se vio obligado a decirle no se prolonguen el poder. Precisamente la cita que alude la comunicación del licenciado Ramos son a ambos casos, en casos de intentos de reelección, son formas de continuar en el poder. De continuismo y de alteración de los cánones constitucionales, que esa es, y de la esencia constitucional de la no reelección, que ese es el punto en que estamos ahora confrontados. Indudablemente que ha despertado una tremenda reacción esta iniciativa apresurada y atropellante del intento del Senado de salirse por la puerta lateral con la cuestión de la reelección o de la propuesta de abrirle el camino al presidente Mejía para posibilitar su repostulación. Pero yo también observé algo que aunque no me sorprendió, me dije, este es el producto de los tiempos. Vi a la juventud del Partido Revolucionario, Juventud Revolucionaria Dominicana, proponiendo y apoyando la reelección del presidente Mejía. A los tiempos de nosotros, traducido eso, yo diría que los valores están invertidos, porque resulta que la vieja guardia era la conservadora, ¿verdad? La reaccionaria. Y ahora la vieja guardia es la de avanzada, y es la que está opuesta a la reelección. Es la que está opuesta a la reelección. Entonces, por eso me refiero a la inversión. Por eso yo me refería al apoderamiento del PRD por el PPH. Completamente. ¿Verdad? Porque eso es. Y parece que ha obtenido muy buenos frutos la siembra en la juventud de la revolucionaria dominicana. Pero no, eso es un apoderamiento de la juventud revolucionaria dominicana también. Así es. O sea, es un escalón del apoderamiento del PRD. Así es. Que yo no puedo pensar que esa es la expresión del pensamiento de la juventud revolucionaria. ¿De qué revolución me están hablando? La de su bolsillo. No, lo que pasa es que como el PRD perdió ideología, ya todo lo demás está sobrando. No debería llamarse Partido Revolucionario Dominicano. Quítenle eso.
Y quítenle los dominicanos también porque es entreguista. Y se queda en partido, porque el partido está también. ¿Verdad? Pero muchísimos pedazos. Y se va a partir más. Vamos a ver. Las Fuerzas Armadas y el 14 de junio de 1959. Bueno, esto es una consecuencia del hecho de que, como habíamos comentado, pues sacó un comunicado la Fundación de los Héroes de Constanza, Maicón y Esterondo, lamentando que el mando militar había enviado una corona dirigida a los militares caídos al monumento de los expedicionarios caídos, y además tildando de ambiguo el discurso, la intervención del secretario de las Fuerzas Armadas. Ya habíamos dicho que ese periódico, el Diario Libre, había tomado el párrafo que estaba dirigido hacia los soldados, a quien le estaba cuestionando su heroicidad el secretario de las Fuerzas Armadas. No eran los expedicionarios, eran los soldados. Y entonces cogieron eso para decir que él estaba diciendo que los expedicionarios no eran héroes, para crear esta cizaña, provocar que la fundación se pronunciara en términos bastante duros, por cierto. Y además reclamando que le habían mandado prácticamente una ofensa con esa dedicatoria de esas flores, solamente a los militares, sino a todos, podría haber sido a todos. Pero resulta ser que el secretario hoy explica que él ordenó hacerle las flores a los expedicionarios. En alguna parte, parece ser, y por eso decíamos ayer, yo creo que alguien metió la pata ahí. Y se ve que fue ya en el proceso de ejecutar la orden de las flores, quizás en la floristería, o un oficial en el escalafón menor, de eso que estamos gastándonos, porque es que el problema de la mediocridad en la formación intelectual se está manifestando en todas partes. No crean que la Fuerza Armada es una excepción. El que es una excepción es el secretario, que es un militar intelectual. Pero eso que uno lo ve incluso en el campo de las profesiones, yo lo detecto en el campo de mi profesión, ¿verdad?, que es la arquitectura y la planificación, y detecto el material deleznable de formación, deleznable en lo intelectual, hasta en el manejo del idioma. Y uno lo ve hasta en la prensa, en los periodistas, y nosotros a veces nos gastamos bromas con la incapacidad de los periodistas, y el otro día estábamos explicando que muchas de estas cosas también se originan en la propia incapacidad de los periodistas. Entonces no hay que dudar que algún militar de escasa formación en su educación escolar, cuando recibió la nota con las instrucciones de dedicarle la cinta a los expedicionarios, entendió que se veía mejor poner militar y cambió la cosa y creó este problema. Pero ya decíamos nosotros ayer que este país no necesita esto, necesitamos exactamente lo contrario. Como no necesitamos ese intento reeleccionista ni ninguna otra de las cosas, que hay que entender que esto se inscribe no solamente en la reelección de Hipólito Mejía, sino en el propósito de un grupo de hacerse del poder y quedarse en el poder en la República Dominicana. Acuérdense lo que dijo nada menos que Andy Laguarre, que se estrenó como dirigente político unos meses atrás, diciendo que si el PRD no aprovechaba ahora esta coyuntura que se le ofrecía para hacer los cambios necesarios para quedarse en el poder, no se merecía estar en el poder. Le dice este señor, ¿verdad?, que todos los reconocemos por ser obediente a la voluntad extranjera. Y entonces viene a incursionar en la política, nada menos que diciéndole eso, ese consejo envenenado a los funcionarios de este gobierno y al presidente y al PRD, o a quienes obedecen en el PRD la voluntad del Palacio Nacional, a donde está aposentado Andy Laguarre.
Dígame si Andy Daguarre no es la contradicción viva con el pensamiento del PRD, el que existió alguna vez en el PRD, que hace tiempo que fue borrado. No hay ideología ahí. Bueno, entonces no necesitamos eso. Tampoco necesitamos que nos vengan a enchinchar a la población civil con las Fuerzas Armadas. Y hay un esfuerzo que hay que reconocer de cambiar la esencia de las Fuerzas Armadas. Y yo quiero decir lo siguiente, porque eso lo conozco yo, porque lo he vivido. Ahí yo tengo 71 años, voy para 72 este año, si Dios lo permite. Mi padre fue médico militar y como consecuencia de su presencia en el estamento militar, él ayudó a muchos de sus parientes a ingresar a la carrera militar. Algunos llegaron incluso a rangos que le pasaron de largo de mi padre, que nunca pasó de ser, a pesar de que era el director del hospital militar, en aquella época él tenía el rango de mayor. Bueno, pues uno de sus primos llegó a general de la Fuerza Aérea. Entonces, yo tengo muchos amigos militares y muchos exmilitares también. Más exmilitares ya por razón de la cronología que de los que están activos, pero tengo también amigos activos. Y me consta que eso que está diciendo el secretario de la Fuerza Armada es así. Y ya les explicamos que la esencia, la condición fundamental de la carrera militar es aprender la obediencia. ¿Por qué? Porque un aparato militar que se mueve en una guerra tiene primero que saber obedecer instantáneamente la orden que le dan para que sea eficiente como aparato de guerra. Es decir, un militar que le dicen haga tal cosa y vacila, está ya haciendo fracasar la intención misma de la orden que se le impartió. Entonces tiene que obedecer, sin ninguna duda. Esa es la condición esencial del militar. Pues imagínense ustedes lo que es un aparato militar creado por una dictadura. ¿Cuál era la función primordial del aparato militar? Yo lo he retratado y haciéndolo de manera más objetiva porque nunca padecí el atropello de los militares en el régimen de la dictadura por la condición de que era hijo de un militar, que en aquel momento, quiero decir que el rango de mayor era un rango muy alto, porque esa proliferación de rangos de mayores generales y generales y cosas, eso no existía. Entonces, pues yo nunca padecí eso, a mí nunca me atropelló un militar. Bueno, tengo que contarles después algo de eso. Pero aquí hay muchos dominicanos que sí fueron atropellados. ¿Por qué? Porque la función del aparato militar de entonces era de un ejército de ocupación en su propio país para sustentar la dictadura. Esa era la prioridad uno de esas Fuerzas Armadas. Entonces, el régimen, el Estado del país ha ido cambiando hasta caer en lo que nosotros estamos llamando democracia, pero que nosotros denunciamos aquí, que es una democracia falsificada, una caricatura de democracia lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo una voluntad extranjera que en lugar de priorizar y darle pasos, digamos, como acción de Estado al bienestar de los dominicanos, lo que estamos es atropellando a los dominicanos y dándole prioridad a la protección del capital extranjero. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos con esta reflexión. Bien, volviendo sobre el tema de las Fuerzas Armadas de la dictadura y las Fuerzas Armadas de la democracia, es obvio que en la medida en que cambia la naturaleza del Estado, y aunque nosotros estamos muy lejos de tener una democracia, y todavía la función del Estado enfrenta a los civiles con los militares, y eso se hace cada vez más patente en la medida en que la agenda de trabajo de los gobiernos que estamos eligiendo, y no estoy hablando exclusivamente de República Dominicana, sino en Latinoamérica, en lugar de venir a rescatar a su pueblo, lo agrede, lo acosa más dentro de su propia miseria y dentro de las condiciones precarias en que vive. Entonces, lógicamente, que tiene que concitar la reacción y la respuesta y la resistencia, incluso hasta violenta, de un pueblo que no está obligado a dejarse constreñir de esa manera,
sobre todo en lo que se supone que es una vía contraria a las ofertas electorales que permitieron que ese señor que está en el poder llegara a tener el poder con el apoyo de todos los que en ese momento votaron por él. Entonces esa es una situación que hay que evitar, y en el caso concreto de los dominicanos le hemos pedido al presidente que medite sobre esa situación, porque no es posible que a esta altura se esté pensando en mandar a las Fuerzas Armadas a que constriñan los barrios marginados, que es el estamento más empobrecido de la sociedad dominicana y el mayoritario, para que sean las Fuerzas Armadas que actúen como ariete para obligar a pagar o para de alguna manera sofocar la reacción legítima de unos barrios que le están diciendo usted se va a quedar apagado. ¿Eso es democracia? No, eso no es democracia. Y eso desnaturaliza entonces, eso es lo que ahora dan a llamar problemas de gobernabilidad. Pero eso es la rebelión legítima de los pueblos. Y si no, léanse la declaración del pueblo norteamericano para declarar su insurrección contra el reino británico. Y la de los derechos humanos. No, como todo que ahora se cita son los norteamericanos, vamos a usar ejemplos norteamericanos. Y el derecho a la felicidad está consagrado ahí en esa declaración. Bueno, pues nosotros los latinoamericanos tenemos derecho a la felicidad. Y no es posible que ningún gobierno tenga otro mandato, asumiendo que es de origen democrático, que no sea el de venir a rescatar a su pueblo. No puede tener ningún otro mandato, mucho menos el de proteger al capital que nos viene a expoliar. Entonces, las Fuerzas Armadas de un régimen democrático no están supuestas a ir a constreñir a su pueblo, sino a defender la soberanía de la nación. Eso dice la Constitución Dominicana. Defender la integridad territorial de la República. Claro que ahí está el espacio aéreo, está el marítimo, está el terrestre, ¿verdad? Entonces, hay que hacer una transformación incluso en la mentalidad. Porque ustedes creen que la mentalidad de los generales que tenía Trujillo y la mentalidad de los generales que salen de academia, que incluso han estudiado fuera, es la misma. No es la misma. Entonces, etiquetar, porque hay una tendencia, hay un sector en la República Dominicana que arrastra todavía una reacción a lo que fueron las Fuerzas Armadas de la dictadura, para asimilarla a las Fuerzas Armadas actuales. Y eso no quiere decir que no haya militares que todavía actúen con la mentalidad de antes. Pero no se puede. Después que pasamos por abril del 65, todavía hay alguien en este país que se atreva a decir que las Fuerzas Armadas no pueden ser el reducto de la reivindicación de los más altos intereses de la nación. O le vamos a caer ahí a pisotear también todo lo que significó el movimiento constitucionalista del 65. ¿Y de dónde salieron? ¿Y quiénes eran los líderes? Bueno, Rafael Tomás Fernández Domínguez era el hijo de Ludovino Fernández, el sicario más tenebroso que Trujillo utilizó en las Fuerzas Armadas Dominicanas. ¿Y quién era Francisco Camaño? Francisco Alberto Camaño Deñó, nada menos que el hijo de Fausto Camaño Medina, otra mano dura del régimen. Entonces, esos hijos, esa generación, vino con otra mentalidad. ¿Tenían la mentalidad de sus padres? ¿No tenían la mentalidad de sus padres? ¿Por qué atribuirle entonces que tengan la mentalidad de sus padres? ¿Porque tienen el uniforme? No. Entonces, yo les pido a aquellos que de alguna manera sufrieron el rigor de la dictadura implantada por ese ejército de ocupación que era el ejército de la dictadura, que no le asimilen a estas Fuerzas Armadas ni la mentalidad ni el rol, sino que las ayudemos a evolucionar hacia donde el pueblo dominicano tiene que ir, y hacia un régimen que consagre la libertad individual y colectiva de sus ciudadanos, y además que utilice y perfeccione los mecanismos de la democracia para hacer vigente esa libertad. Ese es un llamado que queremos hacer en el día de hoy. No sé si tú quieres agregar algo. Bueno, yo quería agregar que hacia esa dirección es que está aspirando y se está esforzando en llevarle el actual secretario de Estado de las Fuerzas Armadas a la dirección que usted acaba de señalar.
y que por un gazapo de alguien ha emergido una reacción en contra de que esas Fuerzas Armadas continúen por esa senda y por ese derrotero, porque en realidad se reaccionó a una ofensa que de haber sido real y efectivamente producida por las Fuerzas Armadas tendría todo el valor y nosotros aquí la estuviéramos defendiendo, pero sabemos que no fue así. Y el mismo secretario se ha encargado de aclarar y decir que documentariamente él lo tiene en sus manos, el que él en ningún momento actuó de la forma en que se le atribuye en el comunicado. Es decir, que ha presentado sus excusas. Y yo quería decir y agregar también que había un letrero en la entrada de la fuerza es la Fortaleza Osama, así era que se le llamaba hasta la era de Trujillo. Cambió de nombre. Entonces, decía ese letrero que se encendía en cada efeméride del país, y muy particularmente las efemérides de la personalidad de Trujillo, decía: Trujillo vive en el corazón del soldado dominicano. Eso ya dejó de ser así desde 1965. Bien, vamos a ver entonces la tasa de cambio. La tasa de cambio, los banqueros difieren en torno a alfa del dólar. Dice aquí el presidente de la Asociación de Bancos Comerciales que cree natural el aumento, ¿verdad? Pero naturalmente que si el enfermo está muy grave se puede morir y se morirá si no lo atienden a tiempo. el presidente del Banco Mercantil, Andrés Aybar, consideró preocupante el alza del dólar. Pero ahí hay otra recomendación también de que se inyecten dólares al mercado. Lo de que es natural el aumento, según dice el señor López Valdés, bueno, pues ustedes recordarán el chiste que hicimos, ¿no? Si es que se puede hacer chiste a costa de esta situación preocupante, pero decía alguien que había muerto atropellado por un tren, había muerto de muerte natural, ¿no? Dice, ¿cómo va a ser de muerte natural? Dice, bueno, al que lo atropella un tren, lo más natural es que se muera. Y esto es lo que parece que está en la mentalidad de estos ejecutivos, ¿no? Porque encontrar que toda la especulación alimentada desde el Banco Central es natural, bueno, si él está partiendo de que si lo está haciendo la Junta Monetaria, lo natural es que tengamos la devaluación, entonces estamos de acuerdo con eso. Y eso es lo que venimos diciendo. Todo esto no es más que la voluntad expresa, primero de la Junta Monetaria y el gobernador del Banco Central, pero también del gobierno, que no destituye a esa Junta Monetaria y a ese gobernador. De modo que mientras ellos estén devaluando la moneda, el gobierno quiere devaluar la moneda. Es esa cadena de responsabilidad. Tan simple como eso. Preservación del medio ambiente y los recursos naturales. Bueno, queríamos aprovechar que hay unas denuncias. Léete las denuncias que hay. Dice el secretario Moyapón culpa a Pedro Chávez, director de minería, y denuncia que el señor Chávez otorga permisos ilegales. Rechazan gasoductos en zonas residenciales. Estos son dos temas que tienen que ver con el medio ambiente. El primero tiene mucha importancia porque se trata de la denuncia del secretario de Medio Ambiente contra un funcionario del gobierno de gran importancia, como lo es el director de minería, porque es el que está directamente como ejecutivo de la entidad que todavía existe como tal, que se llama Dirección General de Minería, a pesar de que hay una serie de comisiones que se han creado para estar negociando el patrimonio minero de la nación, ¿verdad? Y ya vimos el otro día que de ahí, de ese grupo, de esa comisión, de la que forma parte el señor Chávez, fueron las que negociaron con la firma Placer-Dome y trajimos el historial de la Placer-Dome. Es como es que nosotros, el país, ha tenido la suerte, entre comillas, de buscando a alguien interesado en venir a participar con nosotros en la explotación de los sulfuros, con todo lo delicado que eso es y la necesidad de una tecnología especializada.
que nos demos con Playa Salón, que tiene un tremendo historial de depredación ecológica en todo el mundo. Yo quiero decirles... Delincuente ecológico. Total, ese es el término. Además de lo que le trajimos el otro día, yo seguí buscando en el internet y encontré muchísimas otras cosas en otros países, todas del mismo JAES. Es decir, gente lamentándose y reclamando los daños que ha ocasionado en su país o en su región esta firma, la Placer Dome. Por eso fue la que seleccionó Chávez y Miguel de Peña. De Peña. Y los de Peñas. Y también el presidente de la Rosario. Señor Entonces, Peña. Hay una situación con esta denuncia del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que tenemos que apoyar nosotros al secretario, porque indudablemente, fíjense cuál es la función del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el gabinete del presidente. Es el único funcionario llamado a proteger los recursos que todos los demás funcionarios que representan actividades productivas y que representan esas actividades productivas en el gabinete se traducen en la depredación de esos recursos. Es decir, ¿qué es el secretario de Agricultura? Bueno, el secretario de Agricultura está representando en el gabinete la actividad que usa el recurso tierra para producir. Si eso no se hace con cuidado, entonces la actividad de producir va creando al mismo tiempo una depredación del recurso que utiliza. Entonces hay que ponerle ciertos marcos y ciertas limitaciones tecnológicas y de todo y procedimientos al uso del recurso. ¿Para qué? Para que el provecho que se hace de él no implique su desaparición. Lo mismo pasa con el turismo y lo mismo pasa con la minería. Hasta las obras públicas, cuando se traza una carretera que hace enormes movimientos de tierra dependiendo de cómo está diseñada la propia geometría de la vialidad, implica o determina que haya más o menos movimiento de tierra, y ese más o menos movimiento de tierra puede determinar que ecológicamente esa carretera no sea deseable. Entonces, hay una enorme responsabilidad en todo lo que se hace en términos de construir, porque indudablemente ningún país puede avanzar si no construye. Pero podemos nosotros avanzar si esta construcción, este dinamismo que estamos mostrando en la construcción, se hace a costa de que se están depredando los ríos, las cuencas de los ríos, porque el material, el agregado que se está utilizando para el hormigón, se está sacando de los cauces a costa de que se desaparezcan los ríos. Estamos deforestando allá arriba, aguas arriba, y abajo, aguas abajo, estamos depredando sus cauces, sacándole el material para hacer que el agua, en lugar de infiltrarse y quedarse, retenerse en las cuencas, se vaya como una pared de agua hacia el mar cada vez que llueve, arrastrándolo todo. Pero tenemos que preservar la construcción. No, si esa construcción tiene ese precio, esa construcción no la podemos mantener. Y ese es el estado de conciencia que tenemos que hacer los dominicanos. Ahora están aquí protestando, por mucha razón, los vecinos de la zona residencial de la parte este de la ciudad de Santo Domingo, que ya es un municipio aparte, con otras autoridades, con todo ese disparate que se inventó la oficina del psiquiatra Tirso Mejía Ricardo, porque le van a meter el gasoducto que ya le hemos dicho a ustedes, que ha planteado AES para venir desde Andrés a través de toda esa extensión, entrando entonces a la parte oriental de la ciudad, atravesando calles para llegar a donde ellos quieren poner la planta que va a operar con gas natural, que está a la orilla del río Osama. Y nosotros le hemos preguntado, y eso primero le preguntamos, ¿tiene la aprobación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales? Porque tener un gasoducto, primero, es un riesgo, en una zona residencial. Nada más hay que recordar lo que pasó en México, en Ciudad de México. Sí, más de 1000 muertos.
en un barrio pobre. Segundo, construirlo, eso ya tiene un impacto terrible, porque hay que saber que vienen a través de roca. La cantidad de miles de metros cúbicos que hay que mover para enterrar esa tubería. Porque a esta gente se le antojó poner la toma allá y la planta acá. ¿Por qué no cogieron la planta y la pusieron en Andrés y traiga la electricidad de allá, por Dios? Ah, no, vamos a poner la planta aquí y vamos a traer a través de un gasoducto. Es hacer las cosas al revés y de la manera más cara también, ¿no? A lo mejor tienen un negocio colateral de construir gasoductos y se van a gastar un platal y después nos lo van a cobrar a nosotros para hacer un gasoducto innecesario. ¿Por qué? Porque es muy simple coger la planta y llevársela para Andrés y traer la electricidad a través de los cables. Y es bastante económico. Pero eso que me estoy refiriendo, tienen que tener otro negocio colateral, ¿verdad? Construyendo disparate, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le toca equilibrar todo eso? O sea, el secretario de Obras Públicas está para defender la construcción, incluso a costa de eso que se está haciendo, ¿eh? El de Agricultura hay que producir. Ah, pero se está cuidando que no se utilicen fertilizantes y agroquímicos tóxicos que terminen incluso envenenando el suelo y las aguas, envenenando a los que consumen esos productos. Si no está en eso y no está sobre ese asunto el secretario de Salud Pública, pero el de Medio Ambiente también, para que no envenenen las aguas, ¿verdad? Porque imagínense cuando usted tira un fertilizante o un agroquímico, cualquiera tóxico, sobre el suelo, cuando llueve, ¿a dónde va a parar eso? Pues a las venas de agua, que después se convierten en arroyos y los arroyos en ríos, envenenados, ¿eh? Entonces de eso se trata. Hay que estar encima de la tecnología que se utiliza en la parte industrial para no envenenar el ambiente, contaminar la atmósfera o incrementar la polución del suelo, porque se disponga de los detritus, sembrándolos en el suelo. Todo eso, incluso la disposición misma de la basura, eso tiene un enorme contenido ambiental y ahora mismo tiene un problema. Hay un caso terrible, dramático. Hay una decisión que tomó la Secretaría que la ha aplazado para, en fin, ponderar un poco las opciones. Pero lo que quiero que entiendan es que la única Secretaría que tiene la misión de preservar a los recursos para que la explotación productiva no los destruya es la Secretaría de Medio Ambiente. Por eso esa Secretaría va inevitablemente a verse obligada a chocar con otras entidades del Estado. Pero esa es su función en la estructura del gobierno y esa es su función en la mesa del gabinete presidencial. Entonces tenemos que respaldar las actuaciones responsables, porque hay otras que no han sido tan responsables. Ha habido autorizaciones graciosas, o que se han plegado a intereses de tipo político o político-económico. Sí, pero yo quisiera apuntar también, arquitecto, a que el señor secretario de Medio Ambiente no debería solamente pronunciarse por los medios de comunicación de que el director de minería otorga permisos, sino que él sabe que el director de minería, en cuanto a jerarquía, es un subalterno. Pero no, pues no de él. Por eso de... él debe dirigirse al secretario de Industria para que el director de minería no continúe en esta práctica e inmediatamente proceder a ilegitimizar todo lo que haya podido otorgar a partir de la fecha de la promulgación de la ley que concede la facultad a la Secretaría de Medio Ambiente, simple y llanamente. Y ahí termina el conflicto. No simplemente pronunciarse por el periódico, no que el director de minería está otorgando permiso, no. Señor secretario, no puede otorgar permiso el director de minería y hacerlo público, para que el que vaya a minería a buscar permiso entienda que lo que está buscando es un documento sin valor. Entonces ahí estamos con texto. No, sin valor si lo hace violando la ley. Sí lo hace violando. Luego yo creo que la ley está ahí para dar los permisos, pero dentro de la ley. Dentro de la ley que corresponde a sus atribuciones. Lo que pasa es que probablemente esto amerita la destitución. Si eso es así, hay que destituir. Hay que destituir. ¿Qué otras cosas tenemos? Ahora, aquí tenemos la economía dominicana, arquitecto, que en breve, un par de minutos podríamos. Las exportaciones de textiles hacia Estados Unidos siguen en la baja. El país
ocupaba el 4º lugar entre los vendedores de ropa en Norteamérica y ahora está en la 7ª posición. Y Bueno, seguirá esto no es más descendiendo. que la consecuencia de estar enganchados a la economía de los Estados Unidos. Esto es el modelo que nos impuso la iniciativa de la Cuenca del Caribe, que les ofrecimos traer la ley y se nos pasó, pero para el lunes le traemos la legislación norteamericana que la tenemos en nuestro poder. Para que ustedes vean que todo lo que aquí vemos vino de fuera. Y la intención no es aprovechar o favorecer a los dominicanos, en el sentido de darle una condición favorable a los dominicanos, sino se le están dando ellos mismos a sus empresarios. Entonces esa es una situación que está concatenada con la parálisis de la economía de los Estados Unidos y por eso hay un desempleo creciente en las zonas francas. Vamos a terminar con la parte eléctrica. Con la crisis eléctrica. El Gabinete Social busca solución a la crisis eléctrica, dice el punto a que nos... Bueno, esto a nosotros nos llama la atención porque el Gabinete Social ahora está buscando garantizarle a las distribuidoras que los barrios paguen. Pues yo quiero saber quién es que está garantizándole al pueblo dominicano que las distribuidoras y las generadoras paguen el derecho de estar sentados ahí cobrando. ¿Quién está en eso? Yo quiero saber. El pueblo dominicano quiere saber. Nosotros los dominicanos demandamos saber quién está ocupándose de hurgar la legitimidad de la creencia de estos señores. Esto es una insolencia que nosotros estamos permitiendo, porque ahora resulta que en lugar de estar protegidos nosotros los dominicanos, están protegidos los extranjeros. Pero eso se da hasta un día y que después no nos quejemos de que la democracia en América Latina confronta crisis de gobernabilidad, como le está pasando ahora mismo al señor Toledo en el Perú, precisamente por estar haciendo esto que se hizo en la República Dominicana. Por querer hacerlo, Lo que pasa es que ya encontró de pie al pueblo peruano, al cual hay que felicitar por su capacidad de acción, porque cuando un grupo de dominicanos convocamos para hacer una manifestación frente a la Suprema Corte de Justicia, apareció un puñito de gente. ¿Ustedes no recuerdan eso? Bueno, pues eso fue cuando se inició el proceso durante el gobierno de Leonel Fernández. Un grupo de ciudadanos, me acuerdo como ahora, un 20 de enero, fuimos a la Suprema Corte a depositar el documento denunciando la inconstitucionalidad del proceso de capitalización, antes de que se iniciara. Y la Suprema Corte le dio la espalda a los intereses que nosotros representábamos, que eran los del pueblo dominicano. Ahora resulta que tenemos razón. Nadie nos ha dicho que tenemos razón, ¿no? Pero lo que están diciendo dice que teníamos razón, pero el pueblo dominicano no estuvo presente. El peruano hizo acto de presencia y detuvo este proceso. Felicitamos a los peruanos, pero no es tarde, dicen más vale tarde que nunca. Los dominicanos todavía podemos ponerle solución a este problema. Se nos acabó el tiempo por esta semana y el día de hoy. Pero volveremos la próxima semana si Dios así lo permite. Les hablamos Leopoldo Espaillat Anita y Roger Ogando. Hasta muy luego.